Ok, continuamos entonces con los ejercicios de ángulos. Vamos con el primer ejemplo. Dice calcular el valor de X. Tenemos acá la figura y tres ángulos, ¿no? Está el ángulo AOB, BOC y COD. Y el único dato que me dan es que el ángulo AOB mide 130 grados y además BOD, si ustedes observan, aquí hay un cuadradito que significa un ángulo de 90 grados. Muy bien. Entonces vamos a empezar primero, voy a sombrear, voy a delinear de color rojo y quiero que observes esta línea. Esta línea desde el vértice A hasta el extremo C. Este ángulo, ¿cuánto mide? ¿Qué ángulo se llama? El ángulo AOC. Es un ángulo de 180 grados, es un ángulo llano. La parte izquierda del ángulo llano mide 130. ¿Puedo saber el lado derecho? Sí. ¿Cuánto vale? Resta 180 menos 130. Esto lo vamos a hacer rapidito. Este ladito entonces me dirá 50 grados. ¿Por qué, profesor? 130 más 50 da los 180 grados, que es todo esto que está de rojo. Muy bien. Ahora nos concentramos en la otra parte, el ángulo BOD. En el ángulo BOD ya hemos dicho que es 90 grados. Observa este cuadradito, 90 grados. Por lo tanto, si tú ya tienes que en la parte superior de este ángulo de 90 grados hay 50, por simple resta, ¿cuánto sería esta parte? A ver, ¿cuánto sería esta parte? Si no lo puedes restar, te lo hacemos aquí en una ecuación. ¿Cómo sería la ecuación? X más el 50 tiene que ser igual a 90. No es necesaria la ecuación, ¿ah? Te lo estoy haciendo por si no comprendas que aquí debe ir 40. ¿Cómo salió 40? Aquí en la ecuación te lo voy a escribir. 90 menos 50. ¿Cuánto es 90 menos 50? 40 grados. Entonces llegamos a la conclusión que el valor de X es 40 grados, ¿no? Fácil y sencillo. Segundo ejercicio. Calcular el valor de alfa más beta. Ahora observa aquí. Todos son ángulos consecutivos y además, si nosotros empezamos desde el ángulo beta y hacemos todo este recorrido, si hago yo todo este recorrido y llego otra vez de nuevo al mismo punto donde empecé, estoy generando una vuelta completa. Y un ángulo de una vuelta, ¿cuánto es? 360 grados. Y acá vamos formando nuestra ecuación. Aquí sí formamos nuestra ecuación porque hay varios términos. ¿Cómo sería? Bueno, desde donde he empezado la gráfica. Beta, lo que necesitan, beta más 100 más 4 alfa más alfa más 60 y más 4 beta. ¿Esto cuánto tiene que ser igual? A 360 grados, ¿no? Toda la vuelta completa, 360 grados. Sumamos variables y números. Beta más beta, 4 beta. 4 alfa más alfa, 5 beta. 4 alfa más alfa, 5 alfa. 100 más 60, 160. Igual a 360. Esta es una simple ecuación. El 160 que está sumando, lo pasamos a restar. 5 beta más 5 alfa sería igual a ¿cuánto? 160, paso a restar. Mentalmente, 200 grados. ¿Qué hacemos aquí? Varias formas. Si ya tienes experiencia en estos ejercicios, puedes simplificar. Quinta, quinta y quinta. Y si no, vamos por pasos. 5 beta más alfa. Esto se llama factorizar. Tercero de secundaria. Factorizamos. Segundo de secundaria. Ahora, si está multiplicando, va a pasar a dividir. Ya la división la hacemos directo. ¿Cuánto sale 200 entre 5?
40 grados. ¿Terminó el problema? Sí. ¿Por qué? Porque dice que calculemos alfa más beta. ¿Cuánto es alfa más beta? 40. Profe, pero usted ya beta más alfa. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo por la propiedad conmutativa. Problema número 3. Dice, OB es un rayo, OB es bisectriz de AOC. Y además que 7 veces la medida AOC es igual a 4 veces la medida del ángulo BOD. Y además la medida del ángulo AOD 108 grados. Calcular la medida del ángulo COD. Muy bien. No tenemos gráfico acá. Vamos a graficar. Vamos a graficar por aquí. Tengo por aquí AOC. Vamos graficando AOC. Además hay un B que es bisectriz de AOC. Quiere decir que por aquí hay una bisectriz B. Y luego también hay un AOD. Quiere decir que es consecutivo, ¿no? Son ángulos consecutivos. AOB, BOC, COD. Aquí hay una parte muy interesante que seguro ustedes recordarán. En el área de aritmética, esto es una proporción y sería 7 veces la medida del ángulo AOC. Vamos borrando esto. 7 veces la medida del ángulo AOC es igual, dice, a 4 veces la medida del ángulo BOD. La medida del ángulo BOD. Muy bien, ¿cómo es una proporción, profesor? Este número 4 lo voy a pasar debajo de AOC y el 7 debajo de BOD. Mira lo que tenemos. Medida del ángulo AOC sobre 4 es igual a la medida del ángulo BOD sobre 7. Ajá. Y esto debe traerte a la memoria. Que el ángulo AOC es proporcional a 4. Medida del ángulo AOC, entonces lo puedo escribir como 4K. Y la medida del ángulo BOD, ¿cuánto sería? Si AOC es 4K, BOD sería 7K. Muy bien. Ahí lo dejamos un momento y lo vamos a ubicar en el gráfico. No olvidando que la letra B o el OB es bisectriz. Estos son iguales. Muy bien. AOC. Todo esto. ¿Cuánto es? 4K. Pero recuerda que este está en la mitad. ¿Cuánto debe ser cada uno? La mitad de 4. ¿Cuánto es? 2. Por lo tanto acá sería 2K. Y aquí sería 2K. Y completamos AOC 4K. Vamos a la otra parte. BOD es 7K. Recuerda, BOD es 7K. Toda esta parte. Toda esta parte es 7K. Pero, ya tengo 2K en el medio. Ya tengo que esta partecita es 2K. ¿Cuánto sería la parte de acá para completar los 7K? ¿Cuánto sería esta partecita? Porque lo que está aquí es 2K. Aquí entonces sería 5K. Y ahí estamos completando que BOD sería 7K. Dato adicional. Que ahí, con eso vamos a formar nuestra ecuación. Entonces, formando nuestra ecuación, el ángulo AOD 108. ¿Quién es AOD, profesor? Todo esto. AOD. ¿Cuánto mide esto? 108 grados. Forma tu ecuación. 2K, 2K, 5K igual a 108. Estamos colocando aquí parte por parte. Pudimos haber sumado. Todo esto nos da 9K igual 108. Y ya sabes que si está multiplicando pasa a dividir. Divide 108 entre 9. Nos va a dar 12. El valor de K es 12. Profe, ¿y ese para qué lo necesitamos?
Pues, para calcular lo que me está pidiendo, dice que calcule la medida de COD. Ok, miramos el gráfico. ¿Quién es COD? Por lo tanto, la medida del ángulo COD. ¿Quién es COD? COD, 5K, profesor. COD viene a ser 5K. ¿Cuánto vale K? 12. Sería 5 por 12. ¿Cuánto es 5 por 12? 60 grados. ¿Sí? Sencillo, fácil y rápido. Si no lo entendiste, ya sabes, tienes el video y vuélvelo a repetir. Problema 4. Con eso estamos terminando la parte de los ejercicios resueltos. A ver, acá nos concentramos. Dice, si a la diferencia entre el suplemento de un ángulo y el doble de su complemento le sumamos 20, obtenemos las 3/5 partes de su suplemento. Haya la medida del ángulo. No sabemos qué ángulo es, pero me están dando algunos términos. Diferencia de quién. Suplemento y quién. El doble de su complemento. La palabra diferencia, ¿qué operación matemática? Una resta. El suplemento de un ángulo que no lo conozco, le voy a llamar X. Restado, diferencia, con el doble de su complemento. El doble de su complemento. ¿Recuerdas estos símbolos? En la teoría, suplemento y complemento. ¿Qué pasa con esta diferencia? Dice que a esta diferencia le sumamos 20. Hay que sumarle 20 grados. Obtenemos, aquí la palabra obtenemos, es decir, es igual a las 3/5 partes, la palabra de 3/5 partes de suplemento, de por suplemento del mismo ángulo. Ahí está planteado. Repito, la diferencia entre el suplemento de un ángulo y el doble de su complemento, le sumamos 20 grados, obtenemos las 3/5 partes de su suplemento. ¿Cuánto vale el ángulo? Muy bien, ahora sí, la parte teórica. ¿Recuerdas quién era suplemento? 180 menos el ángulo, en este caso X, menos doble. ¿Recuerdas quién era complemento? 90 menos el ángulo, más 20 grados, es igual a 3/5 por 180 menos X, que es el suplemento. El resto es una simple ecuación. 180 menos X, vamos sacando del paréntesis, y aquí aplica la propiedad distributiva de la multiplicación. 2 por 90, 180. Menos por menos, más 2 por X, 2X. Más 20 grados es igual, acá de la misma manera, aplica propiedad distributiva, 3/5 por 180. A ver, ¿quién me dice 3/5 por 180? ¿Qué hacemos acá primero? Puedes dividir 180 entre 5. 180 entre 5 divide 36 por 3. Multiplica 36 por 3. Esto te va a dar 108 grados. Menos 3/5 por X, 3X5. Ahí está. 3X5. Muy bien. En el lado izquierdo tengo 180 menos 180. Es decir, esto sería 0. Menos X más 2X. ¿Cuánto queda? Menos X más 2X, X. Este menos 3/5 lo puedo pasar a sumar para tener a un solo lado las variables. ¿Sí? Para tener a un solo lado las variables. Y el 20 lo paso a restar. Aquí está. Lo pasamos a restar. Esto es una simple resta o una suma de fracciones. Recuerda que este está sobre 1. Puedes aplicar lo que comúnmente llamamos la carita feliz, ¿no? Podemos aplicar esto. Multiplica en aspa 5 por X, 5 por X, 5X, más 3X, 8X. Abajo, 5 por 1, 5. 108 menos 20, ¿cuánto da? 88. Ya sabes que si está dividiendo, pasa a
multiplicar, y si está multiplicando, ¿a qué va a pasar? A dividir. No multipliques el 88 por 5, porque es más fácil escribirlo de la siguiente manera: 88 por 5 sobre 8. ¿Por qué es más fácil, profesor? Porque puede simplificar. Saca de octava, 1. Octavo de 88, 11. ¿Cuánto es 11 por 5? ¿Cuánto es? 55. Y con esto estamos culminando el ejercicio número 4. En este ejercicio número 4 ten en cuenta que primero hay que plantear la ecuación. Si tú sabes qué significa cada término, el planteamiento es lo más fácil. El resto es una simple ecuación. Cualquier duda, cualquier pregunta, me la hacen saber y luego van a desarrollar unos ejercicios que les voy a dejar en este momento. Muchas gracias.